De nuevo, un saludo muy afectuoso para cada uno de los integrantes del seminario Páginas de Freud. Quiero agradecerle a cada uno de los que realizaron su comentario en esta ocasión a propósito del apartado séptimo del Porvenir de una ilusión y a Erika, mi compañera en la coordinación, que también habiéndoles escuchado realizó su respectivo comentario. Y a partir de eso, pues quisiera de nuevo ofrecer algunas reflexiones sobre este apartado que hagan un desarrollo de lo expuesto por Freud y que estén en la capacidad de añadir quizás algunos elementos y algunas preguntas. En primer lugar, Freud nos recuerda que una vez entendida la religión como una ilusión, es necesario interrogar otras creencias y representaciones de la cultura, la forma y el fundamento de las normas jurídicas y las normas sociales, la manera en la que se da, por ejemplo, curso a la experiencia amorosa bajo la forma del matrimonio y el noviazgo, podrían ser puestas en cuestión desde esta misma perspectiva. Y nos recuerda entonces Freud que es posible extender la actitud de sospecha frente a las representaciones de nuestra vida cotidiana, representaciones de nuestro saber teórico y también frente a las representaciones de nuestro saber ético. Y en ese sentido, extender esa actitud de sospecha puede tener una influencia en la forma en la que establecemos nuestra relación con el mundo, con el otro y con nuestro propio ser. De esa manera, esa, digamos, extensión de la inquietud, esa ampliación de la actitud de sospecha frente a estos campos, nos recuerda entonces que para Freud cada una de esas preguntas puede tener implicaciones sobre la cosmovisión o sobre las cosmovisiones o sobre la misma idea de la búsqueda de una cosmovisión. Y aquí anticipando un poco, podemos señalar que para Freud la cosmovisión es entendida como una construcción intelectual que resuelve de alguna manera cada una de las inquietudes que atraviesan al corazón humano y que al resolverlas deja sin espacio, deja sin lugar a la incertidumbre, pues proyecta la posibilidad de resolver cada una de las inquietudes, permite el cumplir el deseo de una vida que de alguna manera no se mueva en ese naufragio que implica todo interrogar. Y en la medida de que Freud nos va señalando la posibilidad de desarrollar esa actitud de sospecha frente a otros campos, esa actitud de sospecha frente a otras posibles ilusiones, nos recuerda entonces esa tensión en la que estaría el ser humano. Esa tensión, reitero, entre por un lado la búsqueda de una cosmovisión como saber totalizante que no deja lugar a la inquietud y por otro lado, en últimas, eso que podría ser denominado como la pasión de la ignorancia, es decir, el reconocimiento y el horror que produce la constatación de que siempre hay preguntas abiertas, de que hay real, es decir, de que hay residuos inaprensibles en toda indagación de la forma en la que establecemos una relación con el otro, con el mundo y con nuestro propio ser. Y por esa cuestión entonces lo primero que hay que decir es que Freud un poco interroga críticamente la posibilidad que tiene el ser humano realmente para establecer una cosmovisión, abre el espacio a la inquietud y señala que esa actitud de sospecha debería darse en varios campos. Sin embargo, Freud circunscribe su análisis a la ilusión religiosa para este caso. Y ubicado en el campo de la ilusión religiosa, Freud de alguna manera analiza las implicaciones de la desaparición de la ilusión religiosa, las posibles implicaciones de dicha desaparición.
y esas implicaciones aparecen descritas precisamente por ese que sería su interlocutor. Lo primero que nos dice Freud a propósito de eso, en la voz de su interlocutor, es que si las creencias religiosas son fundamentales para el sostenimiento de la sociedad y si las creencias religiosas tienen que sostenerse con miras a evitar el caos y la desolación, lo más prudente sería entonces no tocar esa piedra basal de la cultura. Y lo señala además en el sentido de que la ciencia no estaría en la capacidad de contentar en torno a la exigencia de sentido del ser humano y a su vez de la dificultad que encontraría ese mismo ser al modificar, al cambiar la posible satisfacción de su deseo de unidad por una fría representación intelectual. A estas aseveraciones del contradictor podrían hacerse algunos añadidos, y es que la ciencia, en todo caso, extiende lo real. La ciencia también nos recuerda que hay cosas inaprensibles y en ese sentido la ciencia introduce, como señala Lacan, en el triunfo de la religión, perturbaciones que hacen que la religión tenga muchos más motivos para apaciguar los corazones, para ofrecerse en esa expectativa, en ese deseo de sentido del ser humano. Y eso quizás explica el momento actual que cobran muchas de las experiencias del hombre contemporáneo, que es un ser humano que se enfrenta por un lado a las más hondas preguntas abiertas por el ámbito de la ciencia, que conviven con las más variadas formas de cosmovisiones que cierran cualquier forma o cualquier lugar al interrogar. En ese sentido, Freud señalaría entonces que la ciencia no contentaría con esa exigencia de sentido, su interlocutor más bien sostendría que la ciencia no podría contentar la exigencia de sentido y que para eso se requeriría la religión. Eso aunado a la necesidad del control de las pulsiones negativas. Sin embargo, Freud va a sostener una tesis y su tesis es que más bien la cultura corre peligro aferrándose a la forma de relación que tiene con la religión. Para Freud, a pesar de esas posibles derivaciones, la religión tiene efectos profundamente negativos. Esa afirmación de Freud en torno al peligro que corre la cultura aferrándose a las representaciones religiosas es bastante importante. En primer lugar, porque Freud considera que su misma empresa entonces sería atendiendo precisamente aquello que le impugna su interlocutor, su misma empresa sería inofensiva e inocua, porque difícilmente el añadir un nuevo factor a la explicación del fenómeno religioso, en este caso el factor de orden psicológico, estaría en la capacidad de desestabilizar la creencia en la capacidad de desestabilizar la fe, pues en la medida de que esta fe se origina en procesos de orden inconsciente y no propiamente en labores de la educación, como pensaban algunos ilustrados, labores de orden consciente, no hay ningún peligro en las líneas que estaría escribiendo Freud. Y sin embargo, Freud añade algo que es muy importante, muy interesante, y es que a pesar de ello, los peligros que podrían recaer a partir de los prejuicios serían peligros que recaerían por un lado sobre su propia persona, sobre Freud, y por otro lado sobre el movimiento psicoanalítico. Y en esto podemos recordarnos el carácter, digamos, de Freud. ¿Y por qué el carácter de Freud? Porque por un lado nos recuerda la entereza de este para asumir una posición
que desde joven afirmaba, acá un fragmento de una carta a un amigo, abro comillas, confío en que mantengamos un espíritu escéptico y que no te olvides qué maravillosa es una exclamación de ignorancia y no el reconocimiento de un milagro. Cierro las comillas. Es decir, que en este apartado Freud, a pesar de las posibles consecuencias que podría tener impugnar la creencia religiosa, prefiere asumir su posición que podríamos seguir diciendo es una posición trágica, que en la manera de los griegos queda representada por Freud como la renuncia a ese deseo que satisface la representación religiosa y la asunción del destino. Y también habla del carácter de Freud, además de su disposición al desarrollo de una vida trágica, habla de su disposición para asumir las posibles consecuencias que podía tener la crítica de la religión dentro del mismo desarrollo del movimiento psicoanalítico. Y a propósito de eso, nos recuerda Martha Robert que si hubo un campo donde por excelencia Freud arriesgó su reputación científica y perdió adeptos, por ejemplo, a Jung, fue precisamente en el campo del interrogar las representaciones religiosas. Entonces Freud nos dice que frente a ese interlocutor le señalaría entonces, en primer lugar, que prefiere la aceptación del destino al sostenimiento de la ilusión, que prefiere no dar lugar al cumplimiento del deseo que subyace a la representación religiosa y que eso lo lleva incluso a la necesidad de aceptar las posibles decisiones dentro del movimiento psicoanalítico. Y añade además en favor de la posición trágica y en crítica, en el campo de la crítica de la religión, que hay otros elementos que podrían pensarse. El primero de ellos es que habitualmente se considera que la religión prestaría servicios para dominar las pulsiones y que la religión sería suficiente para evitar el malestar propio de la cultura. Sin embargo, Freud nos indica algo y es que la religión en su desarrollo histórico no ha permitido de manera muy clara acceder a un mayor campo de felicidad, acceder o tener una aptitud para el enriquecimiento de la cultura y permitir la limitación ética. Y eso fundamentalmente porque la desdicha, a pesar de la existencia y la difusión de la religión, continuaba. Y en segundo lugar, porque la religión no necesariamente cierra el campo de lo pulsional, sino que en muchos de los casos, por ejemplo, la religión cristiana, que sería cristiana católica, que sería la que está estudiando Freud en este apartado, permite en una cierta lógica que va del pecar al luego compensar mediante un sacrificio, al luego volver a estar en libertad para pecar, permite cierto también relajamiento pulsional. Y de alguna manera, y esto podría ser puesto en diálogo con el seminario de Nietzsche, y de alguna manera el sacerdote se vale de la existencia del pecado, de que el sujeto dé lugar a sus pulsiones para poder sostener el edificio de la representación religiosa que funciona a partir del esquema de el premio y el castigo. En ese sentido, Freud hace un interesante giro y es que termina por señalar que la inmoralidad es permitida por la religión y que incluso la religión requiere para su desarrollo, para el desenvolvimiento de su poder, de la existencia de esa inmoralidad. Y en ese sentido es que Freud nos señala entonces que quizás estamos sobreestimando
el lugar que cumple la religión y que quizás podrían existir otras alternativas que hicieran menos grave e hiriente la pregunta de si Dios no existiera, entonces todo estaría permitido, que nos recordaba uno de ustedes a propósito de Dostoyevsky. Y Freud termina por leer su momento, por leer su época, señalando que hay cierta disminución de la cantidad de creyentes o de religiosos. Frente a eso, él señala que eso se podría deber, en primer lugar, al fortalecimiento del espíritu científico, frente a lo cual hay que decir que, siguiendo lo que mencionábamos a propósito de Lacan, el fortalecimiento del espíritu científico por sí mismo no explica la desaparición de la representación religiosa, como lo vemos en nuestra época, sino que más bien, como Freud lo dice un poco más adelante, abre en el sujeto una disposición que debe ser acompañada por el saber filosófico y por el saber artístico como mecanismos para sostenerse en eso que sería más maravilloso, como lo veíamos en esa carta de Freud, para sostenerse en la pregunta y para no hacer espacio a la cosmovisión. Y en segundo lugar, Freud señala que la disminución de la cantidad de religiosos también estaría vinculada a el análisis de la relación que existe entre las representaciones religiosas y las cosmovisiones primitivas. A propósito de lo cual, habría que señalar que en este campo se requiere de la investigación de pensadores como Levi Strauss que atiendan precisamente a este fenómeno, que busquen alumbrarlo sin derivar en posiciones contrarias, como lo que haría precisamente Jung, que ve, por ejemplo, en este tipo de relaciones la afirmación de arquetipos, es decir, de contenidos pues de un inconsciente colectivo que remontarían de alguna manera a un origen común de la humanidad, es decir, que vuelven a dar curso a lo religioso. Y entonces en ese sentido, el análisis de la semejanza entre la representación religiosa y la cosmovisión primitiva debe ser alumbrado también desde una perspectiva racionalista e ilustrada como la de Freud, que en mi pensar estaría, por ejemplo, representada en pensadores como Levi Strauss, que evitan precisamente las derivaciones pues a estas ideas como las de Jung. Y bueno, finalmente entonces a propósito de esto que acabo de mencionar, Freud dice algo que es muy interesante y que en este caso podría ser puesto ya en diálogo con el seminario de Marx. Y es que Freud nos recuerda que lo verdaderamente peligroso sería que las clases sometidas al plus de privación, que las clases sometidas a la explotación y a la denegación de las conquistas espirituales, rompieran de alguna manera con la creencia religiosa, porque ese rompimiento con la creencia religiosa ante su empobrecimiento material y espiritual podría dar lugar a que estos se rebelaran directamente y se alzaran contra la cultura y no contra los explotadores. Y en ese sentido, cierro entonces señalando que con esto Freud anticipa, por un lado, la necesidad de erradicar el plus de privación que mantiene un campo mayor de tensión en relación con la cultura, y a su vez anticipa la necesidad de democratizar las grandes conquistas de la humanidad como el arte y la filosofía, para que el malestar en la cultura pueda ser efectivamente reducido.